Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 25 de julio. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, ese es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Mateo capítulo 13 del versículo 19 al 23. ¿Por qué es tan importante dar? ¿Por qué es necesario hacer de ello una disciplina? ¿Cómo se conecta el hábito de regalar dinero con mi nivel de sensibilidad espiritual? ¿Existe una conexión entre dar y crecer? Quisiera que medites unos instantes en el concepto de la receptividad. ¿Qué significa ser una persona espiritualmente receptiva? La receptividad es la predisposición para recibir, es la afinidad o el deseo hacia algo, es la tendencia a responder de forma positiva, en este caso a las cuestiones espirituales. Ser receptivo es tener un alto nivel de sensibilidad espiritual para aceptar las verdades divinas, pero además para ser transformado por ellas. La parábola es muy clara. Si no hay fruto, no hay verdadera recepción. Ahora bien, hay una enseñanza muy reveladora que nos deja esta parábola respecto al uso del dinero. Para Jesús, mi nivel de receptividad espiritual está íntimamente ligado a mi tendencia de acumular dinero. Piensa en los 4 tipos de suelo. El primero es la persona que no entiende la palabra, como dice el versículo 19. En contraposición, el último es la persona que sí entiende la palabra, como dice el versículo 23. En el medio, como si fuera una hamburguesa doble, encontramos 2 grupos de personas que parecen recibir la verdad de Dios, pero rápidamente la rechazan o simplemente pierden interés por ella. ¿Cuáles son esas 2 clases de personas? Las que son incapaces de afrontar el sufrimiento de una forma cristocéntrica. Estudiaremos este tema más adelante. Y las que viven para acumular dinero y no desarrollan sensibilidad para dar. La misma idea encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Parafraseando a Pablo, este grupo de personas son aquellas que no saben vivir en prosperidad, que no han sido enseñadas en todo y por todo, que no han aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Nota nuevamente cómo la dificultad y la prosperidad, ambas, tienen un componente espiritual educativo para el apóstol. No usar bien el dinero tiene enormes repercusiones espirituales. Jesús y Pablo coinciden. Si miras el versículo 22 en detalle, notarás que para Jesús hay 2 cuestiones financieras que estorban tu crecimiento espiritual: la preocupación por el dinero y la acumulación de dinero. Esto quiere decir que si tú estás buscando crecer espiritualmente, no puedes dejar estas 2 cuestiones sin resolver y aún así pretender crecer. Es como desear avivar una fogata y tirarle 2 cubos de agua. Jesús es muy claro. Las preocupaciones y las riquezas ahogan la palabra, apagan el apetito por Dios, hacen que disminuya mi nivel de receptividad espiritual. Conclusión obvia: si quiero crecer, necesito desarrollar la disciplina de dar. ¿Te cuesta? ¿A mí también? Quizás encuentres un nuevo estímulo en esta preciosa oración de A.W. Tozer. Oh Dios, exáltate sobre todas mis posesiones. Ninguno de los tesoros de la tierra será agradable para mí si tú te glorificas en mi vida. Te ensalzaré a ti más que a mis amistades. He determinado que tú estés sobre todo, aunque eso me cueste quedar desterrado y solo en medio de la tierra. Exáltate sobre todas mis comodidades, aunque eso signifique la pérdida de mi comodidad
y el tener que llevar la cruz. Yo guardaré mi voto hecho en este día. Exáltate sobre mi reputación. Hazme ambicioso solo de agradarte a ti, aunque eso signifique que me hunda en la oscuridad y mi nombre sea olvidado como un sueño. Levántate, Señor, a tu lugar de honor sobre todas mis ambiciones, mis gustos y mis disgustos, sobre mi familia, sobre mi salud y aún sobre mi vida misma. Permíteme menguar para que tú puedas crecer. Déjame hundir para que tú puedas surgir. Cabalga sobre mí, como lo hiciste al entrar a Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, y permíteme escuchar las voces de las muchedumbres. Hosana en las alturas. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Qué quiero? ¿Acumular dinero o crecer?